Eh, ¿Cómo estamos? Pues bienvenidos. Siempre es un placer recibirlos, un placer que nos den esos minutos de su tiempo y que más lo valoro cuando estamos hablando de historia de Rusia, en la que habíamos comentado toda la problemática que estaba pasando Afganistán, en el que se estaba haciendo ese expansionismo por esos pueblos, por esas naciones que siempre se han sentido superiores a los pueblos que están a sus alrededores y que tienen una falsa idea de que al expandirse a sus tierras van a ir llevando la civilización. Ya quedamos que eso no es una situación nada más de los europeos, sino en este momento en el que estamos en la historia, también es de los rusos. Toda esta situación en la que habíamos visto cómo tenían todos estos pueblos, todas estas tribus, todo ese problema de invasión, y que ellos van a llamar a los rusos, a la Unión Soviética, para que los ayude. Pero como siempre pasa, todas estas naciones, estos imperios, eh, ellos quieren empezar desde arriba a meter el comunismo y van a empezar a meterse, pero van a cometer un gran error, se van a meter con la religión. Hemos visto cómo ese problema ya había pasado en en otros países, en Rusia simplemente, cuando se prohibió las religiones, cómo se suscitó toda aquella problemática que habían tenido, pues aquí se va a repetir, pero aquí no estamos en Europa del Este ni estamos en Rusia, aquí estamos en Afganistán, y aquí las situaciones de geografía son distintas. Allá en Rusia son estepas, allá todo es plano, aquí no, aquí va a haber montañas, aquí va a haber desfiladeros en las que van a tener toda esta problemática geográfica, que todas esas tribus van a ir acentuándose, a ir pues oponiéndose a todos los discursos que se están dando acerca de que la religión tiene que ser laica, y que pues ellos tienen tan adentrados toda esa geografía, toda esa religión tan marcada, tan ortodoxa, musulmana, en la que pues difícilmente va a tener una aceptación cuando lo quiere imponer la Unión Soviética. Todas estas repúblicas en las que se estaban acentuando todas las situaciones en cuestión de comunismo, de tendencias de izquierdistas, van a irse suscitando. ¿Cuándo van a ser llamados ellos? Cuando se va a implementar, cuando se va a hacer una guerra civil interna de esos problemas intestinos que tienen las naciones. A veces ellos van a mandar a llamarlos para que los ayuden. ¿Y qué es lo que van a hacer? Como siempre se quedan en los poderes, pero aquí se va a ir haciendo todo este proceso comunista que quieren ellos empezarlo desde allá arriba, desde donde están ya metidos, y apoyar a los regímenes comunistas que van haciendo todas estas estructuras triviales. Como ya les había dicho, la geografía no es la misma. En todas las demás eran planicies, eran estepas. Aquí no, aquí son montañas, aquí son desfiladeros de más de 5,000 metros de altura, y todos sus pueblos son montañosos. Entonces, esta situación en las que ellos en el momento dado quieren pues apoyar al gobierno que les está pidiendo ayuda, pero aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo este apoyo comunista que tiene está reflejado. Ellos piensan que necesitan pararlo para que no se expanda, como lo que se estaba haciendo pues en la revolución de 1978, de la revolución de Israel. Todas estas situaciones, pero aquí recuerden que en esas tierras ellos eran chiitas y los que están aquí son sunitas. Ya hemos aclarado en otras ocasiones qué significa
chiita y qué significa sunita. Esas son las denominaciones de los que se dan. Los chiitas son descendientes de Mahoma, directos, ¿sí? Y los sunitas son unos versos que se le aumentaron al Corán, que son las sunas, y de ahí van a salir los sunitas defendiendo al Corán. Y los chiitas, los descendientes de Mahoma, pero acuérdense que se murieron todos los descendientes de Mahoma, pero surge estas tribus. Al haber toda esta situación en los conceptos islámicos que se marcan, aquí está metido también ese problema, un problema que en el Medio Oriente ha traído mucha dificultad, esos sunitas y esos chiitas. Pues aquí están los sunitas. Toda esta situación que se va a ir originando a través de que, pues, los israelitas, y quedamos que eran chiitas. Una de las situaciones en las que se va a ver y que se va a ir marcando, pues todo este triunfo en los que están la Unión Soviética y que va a estar pues resurgiendo por la vía con todos sus proyectos religiosos, porque aquí se va a empezar a prohibir la religión, la fe que tienen ellos, y van a querer que sean laicas. Toda esta situación no va a ser aceptada y que aquí todos esos tribus que estaban uniéndose, los países que estaban también unidos, como es Irán, Afganistán, la India y el sur de toda la Unión Soviética. Resumiendo todo este movimiento que había en toda esa tradición religiosa que va a ser el proyecto islámico religioso en Afganistán, como un triunfo que se va a ir marcando, se va a hacer como una unión, como para ayudarse a hacer más fuerte y poder atacar a la Unión Soviética que se va haciendo. Recordarán que pues la Unión Soviética tiene las 5 repúblicas asiáticas y todas estas situaciones, ellos vienen de ese mismo origen. Toda la teoría que se va a ir haciendo de dominio y que va a traer a los musulmanes la posibilidad de irse juntando en esos grupos pues islámicos que se estaban dando. Y pues aquí, al meterse a atacar a la religión, como ya les he dicho, que van a empezar a quemar las mezquitas. Van a empezar a quemar los Coranes, a atacar la fe musulmana, y en sí el poderse meter a atacar la fe musulmana es como un objetivo en los aspectos del apoyo al gobierno de Carval. Toda esta situación que nosotros vamos a ir observando se convertirá en una especie de gobierno, y ese gobierno que está sometido a la Unión Soviética como un gobierno títere, y que va a ser, pues, en el sentido clásico, pues, fíjense, empieza como un problema de un movimiento de una guerra civil. Al meter a la Unión Soviética y la Unión Soviética al atacar las mezquitas, los Coranes, su fe, se va a convertir en una guerra santa. Y eso pues no puede pasar, porque entonces aquí ¿qué van a pasar? Que se van a empezar a juntar todas las tribus. Se van a juntar las tribus para atacar a la Unión Soviética, porque una cosa es de que se estén peleando ellos para defender la diversidad de pensamiento, los conceptos pues muy propios del lugar. Y otra cosa es que venga un imperio, que venga una nación a meterse a su casa, aunque hayan sido invitados, a querer quitarles su fe, a quemarles sus mezquitas, a lesionar todos los conceptos religiosos. Entonces aquí se van a unir para poder
pues en determinado momento darle batalla a la Unión Soviética. Pero aquí se va a ir complicando la situación porque al meter toda esta situación, ¿quién va a seguir metiéndose por segunda parte? Pues Estados Unidos. Y Estados Unidos va a armar a los grupos de talibanes. Toda esta situación que la vamos a ir comentando, en la que la Unión Soviética va a atacar la fe, el culto, sus oraciones, y que lo que ya habíamos visto que esa era una guerra civil y que se va a convertir en una guerra santa, que es algo pues muy peligroso porque es una postura política que está tomando en los aspectos religiosos y otra al convertirse ya en una guerra santa, pues ya está ya tomando unas proporciones gigantescas en las que se van a ir unificándose todos esos tribus, esos pueblos, para pues, sacar a la Unión Soviética de sus tierras. Una de las cosas en las que se pelea, lo que piensa es que aquí vamos a irnos dando cuenta que al atacar el culto de los musulmanes, automáticamente están atacando al lugar, y recordarán que Afganistán está considerado como el cementerio de los imperios. No se lo van a permitir, y esto se convierte y se empieza a tomar esas dimensiones parecidas a las que tuvo Estados Unidos con Vietnam, en las que todo se va a salir de control, pero recordarán que aquí todos estos pueblos, estas tribus que se están uniendo en Afganistán, ellos ya habían sacado a los chinos, a los mongoles, a los franceses, a todos los que se metieron, a todos los que intentaron meterse, así como pasó en Vietnam. Aquí en Afganistán ya los ingleses los habían vencido 3 veces, ¿sí? Y toda esta situación que venían tratando de sacar ya en estas ocasiones a los soviéticos, todo Afganistán es, acuérdense que vienen derivando todos ellos del hachís. Todo lo que es el hachís, que ya estamos hablando de manejo de drogas, en las que se va a ver la heroína, ¿sí? Y todo este manejo de drogas, que se va a complicar más la situación, porque en realidad era una de las cosas por las que quería quedarse la Unión Soviética y después Estados Unidos. Toda esta situación en la que está parecida, como les comento, a la guerra de Vietnam, y que va a haber pues pelea en todas esas montañas que estaban en todos esos desfiladeros, y que no pensarán pues al observarlo así de lejos, que esas guerras pues tal vez tienen alguna ley. No, aquí es todos contra todos, aquí se van a destruir, van a ir poniendo dispositivos en los que van a ir matando mujeres, niños, ¿sí? Y va a haber un nivel de crueldad, como esa degradación que se va haciendo en las guerras. Cuando pasó, que ya les comentamos, en Estados Unidos con Vietnam, también hubo esa degradación, y que aquí toda la población civil tenían pues las cámaras de televisión, los periodistas, todos estaban enfocando a Vietnam. Pero aquí en Afganistán no pasa eso. Aquí nadie los está observando, nadie los está mirando, y se va haciendo toda una situación en cuestión de todas esas situación de crueldad, en la que vamos a ir viendo cómo los pueblos van sembrando una situación de terror, una situación de muerte a su paso. Y aquí, pues los soviéticos, que aunque fueron voluntarios, porque inicialmente fueron llamados, todas esas situaciones, pues fíjense, si le pasó a Hitler, ¿sí?
que ellos no iban ni siquiera preparados cuando llegaron a Moscú. No iban preparados para el invierno porque pensaban que era cosa rápida. Pues aquí también los soviéticos, cuando llegan a Afganistán, van a pensar que es una situación de media hora y que se va a acabar, y no es así. Va a dilatar 10 años. 10 años en las que se va viendo toda esa situación y que pues mencionaban que ir a Afganistán era para no volver. Los niveles de locura en la que se enfrentaron, el terror en la que estuvieron, pues todos las tropas, los ejércitos en esas montañas en las que a diario los estaban cazando como que fueran animales, era una cosa terrorífica. Todo esto que nosotros vamos observando, esas innovaciones en las que ellos venían pues acostumbrados a cuando estuvieron en Europa del Este, pues a que habían pues que estaban en determinado momento pues respaldados por las conferencias de Yalta y de Potsdam. Pero aquí no, aquí es otra situación. Allí había pues ese enfrentamiento con los húngaros, con los polacos. Aquí no, aquí son tribus que tienen primeramente otra religión, otras costumbres, otra geografía, ¿sí? Y aquí es lo que va a ir haciendo, sumado a todo este ataque religioso que el mundo va a censurar, en la que inclusive en Estados Unidos Carter va a censurar, y toda la Unión Soviética es censurada de la postura que está tomando en Afganistán. Todo lo que hemos visto hasta este momento, cuando todas esas tribus se van a juntar, a diferencia de lo que pasó en Europa del Este, no se parece en nada a lo que pasó allá. La caída de la Unión Soviética tiene mucho que ver con esta invasión que se hizo a Afganistán. Esta fue uno de los inicios para que se empezara a desintegrar la Unión Soviética y que todos los conceptos en los que se estuvo relacionado toda la religiosidad y queriendo cambiar ideologías, queriendo hacerlos laicos, que eso nunca lo iban a permitir porque ellos totalmente son musulmanes. Esta guerra, que como ya les había dicho dura más de 10 años, en la que únicamente se están enterrando todos. Es una muerte sin sentido ya. Ya es una guerra que ya se pierde la noción de lo que se está haciendo, y que aquí va a tener algo muy como una proyección a futuro. En 1980, cuando se hacen las Olimpiadas de Moscú, en recuerdo de toda esa situación que había tenido, que Estados Unidos había apoyado a los talibanes, los había armado, y que en esa forma pudieron pues vencer a los soviéticos. Una de las situaciones en las que vamos a mencionar, ¿qué quiere decir la palabra talibán? Talibán es una palabra que viene del pastún. Ellos, los talibanes, son de esa tribu del pastún, aunque no en su totalidad. Hay otros grupos que vamos a ir mencionando. La palabra talibán significa estudiantes, en plural, cuyo singular es talif, estudiante. Se trata de un préstamo a un vocablo árabe, talif, que significa buscador, buscador de la verdad, estudiante de la verdad, talaba, buscar, procurar, como un término posiblemente asociado a la raíz simética occidental, tif, que significa buscar, pedir, solicitar. El idioma pastún, que es una de las tribus, ya lo habíamos comentado en video anterior, ¿sí? Esta tribu del idioma pastún
Es una de las lenguas de Afganistán y es de origen avéstico, lengua iraní, oriental de origen indoeuropeo. Los talibanes son una como fracción política, religiosa, ultraconservadora, que emergió en Afganistán a mediados de 1990 hasta el 94. Después de la retirada de todo ese inicio que empezó en 1989, de todas esas tropas soviéticas que habían estado ahí y que se había hecho toda esa descomposición de ese orden, porque acuérdense que estamos diciendo que ellos van a ayudar a todas esas guerras civiles. ¿Y qué es lo que pasa? Que se convierte en una guerra santa. Toda esta tropas soviéticas que invadieron la región en diciembre de 1979 va a ir provocando pues todo ese colapso del régimen comunista y la descomposición de orden civil. Tomaron este nombre de sus miembros, que mayormente fueron estudiantes entrenados en las escuelas religiosas islámicas, llamadas en lengua árabe madras o madrasa, localizadas en refugios arcamnos en el norte de Pakistán. Estas escuelas son instituciones de nivel superior en el país musulmán, cuyo origen se remonta hasta los siglos, al siglo X, ¿sí? Dedicado exclusivamente, era una escuela de varones, donde se promueve pues la teología, la escritura islámica, además gramática, literatura árabe, matemáticas, lógica y a veces ciencias naturales. Les quise mencionar esta situación porque la mayoría de gente hemos escuchado, sin llegar a adentrarnos, pues hablan de los talibanes y que los talibanes aquí, que los talibanes para allá, pero no nos explicaron qué quería decir todo eso. Por eso estamos haciendo esa observación para que vayamos adentrándonos a toda esta situación. Fíjense en que en toda esta situación que está pasando en esos lugares, va a haber un problema que va a repercutir más adelante en las Olimpiadas de Moscú, porque aquí va a haber un boicot. Estados Unidos no va a ir, no va a ir a las Olimpiadas de Moscú, y entonces aquí se va a presentar un problema a nivel de esos atletas, de esos muchachos deportistas que se habían entrenado para una Olimpiada y que sus rivales iban a ser los de Estados Unidos, pero no llegan. Y también hay otros países que se unen, y entonces como que perdió brillo esa Olimpiada, ¿sí? Más adelante, cuando vayan a hacer la Olimpiada en Nueva York, los de Moscú, los de la Unión Soviética, que ya ahora ya era Rusia, tampoco van a llegar. ¿A qué va a perjudicar? Pues va a perjudicar a todos esos atletas que se prepararon toda su vida para ese gran momento, y que por este conflicto geopolítico de Afganistán no se va a llevar a cabo como debería ser, porque empezaron a participar los demás países como Cuba, como Italia, como Alemania, que estaba peleando con Alemania Occidental, pero no fue el mismo brillo, ¿sí? Y cuando vuelve a pasar en Estados Unidos, vuelve a afectar a todo ese grupo de atletas, porque generacionalmente 3 Olimpiadas ya totalmente afectaron a esos atletas, ya no tienen las edades, ya perdieron su capacitación, y realmente pues perdieron el objetivo de su vida por este problema que hubo de todas estas situaciones de expansión, en las que pues todos estos pueblos estuvieron sumergidos pues en esos problemas, que a veces empiezan como algo muy sencillo y que luego se van pues a complicar.
¿Qué es lo que pasó realmente en Afganistán con esos talibanes? Tras la captura de Kabul el 15 de agosto del 2021, él es un rey. Es un rey que ya habíamos comentado de que le habían hecho un golpe de estado y que luego se lo hicieron a los que habían promovido porque no habían llevado las situaciones a niveles de izquierda como se había propuesto, y aquí se va a ir viendo. Pues el día 15 de agosto del 2021, las autoridades talibanas han impuesto severas restricciones a todos los derechos de las mujeres y de las niñas, han suprimido los medios de comunicación y han detenido arbitrariamente, torturado, ejecutado sumariamente a críticos y supuestos detractores, entre otros abusos. Porque aquí, ¿qué creen que pasó? Cuando se va a la Unión Soviética, suben al poder los talibanes y aquí van a estar haciendo un gobierno con toda esa formación que ellos traen de esas escuelas y que va a ir haciendo de que pues tengan conceptos muy ortodoxos. Las innovaciones de toda esta situación en los imperios, en las provincias que se estaban haciendo y que en determinado momento los soviéticos querían pues hacerlo como lo habían hecho en Europa del Este, pero pues realmente no tuvieron esos apoyos que habían tenido ellos en aquellas conferencias. Cuando aquí se mete los Estados Unidos, les dan armas a los talibanes, ¿sí? Y van ellos a auxiliar toda esta situación en la que logran sacar a la Unión Soviética y que va a tener pues similitud como cuando Hitler se salió de toda esta situación, cómo quedó, o cuando Estados Unidos es retirado de Vietnam. Así en esas mismas situaciones tuvieron que salir al entrar todos esos talibanes armados por Estados Unidos y que van a hacer. Dicen que de esta situación que estaba pasando en Afganistán se hizo una película en la que se llama La Guerra de Charles Whitson. Es la historia de un senador en la que lo van a convencer para darle armas a a la situación que se estaba haciendo en ese momento y que la va a trabajar Julia Roberts y Tom Hanks. En esa película se va a ir hablando de una situación similar a lo que había pasado, porque aquí pues el senador es el que le va a dar las armas, pero para todo ese problema que tenían en la Guerra Fría, pero aquí ya vimos que los talibanes, Estados Unidos son los que les van a dar esas armas. Y aquí va a empezarse a hacer cómo se va a ir usando diferentes, porque en la película pues ya tenían todas las ayudas de todas esas baterías aéreas, de todos esos grupos de apoyo, esas fracciones, esos armamentos antiaéreos que estaba dando todo ese apoyo Estados Unidos, y que aquí vamos viendo como un grupo de fracciones unidas de etnias pastún, ¿sí? Ya habíamos hablado quiénes eran los pastún y acuérdense que ahorita ya habíamos aclarado que gran parte de los talibanes son pastún. Toda esta situación en la que se va a sentir todo este apoyo de Estados Unidos para sacar a la Unión Soviética va a irse marcando, pero en una forma como de película. Cuando aquí van a dejarle las armas y aquí va también a tener una participación el Al-Qaeda, que van a reforzar y van a ayudar a los afganos. Esto va a ir pues haciendo que le ganen a los rusos. 10 años después se va a ir viendo cómo se van a introducir los talibanes al poder, derrotando todas esas situaciones
militares que habían internas y que, como ya les comentamos, tan parecida a la guerra de Vietnam, todo ese grado de descomposición que se tuvo en Afganistán y que también lo percibimos en Vietnam y que va a ir haciéndose como todo vaya saliendo. Cuando estos talibanes van a subir al poder, va a ser una de las causas más importantes por las que la Unión Soviética cayó. Esta desilusión de la Unión Soviética en cuestiones tanto políticas como sociales en las que se fueron marcando. Veníamos comentando algo acerca de todo esto y nos vamos a quedar aquí para que veamos cómo viene la caída ya de la Unión Soviética. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.